que todos ustedes hayan leído en algún momento el libro de Daniel. Es un libro muy interesante, tiene cosas complicadillas, pero es un libro precioso. A grandes rasgos, podríamos decir que el libro se divide en dos partes muy bien diferenciadas, ¿no? Es un libro que tiene 12 capítulos. Los primeros 6 son fundamentalmente capítulos históricos y los siguientes, del 7 al 12, son capítulos de material profético. Entonces, los primeros 6, historia. Prácticamente todo lo que lees en los primeros 6 capítulos ya se ha cumplido. Son sueños que se interpretan, cosas que ocurren a personajes del libro, y el resto del libro son profecías que tienen que ver con naciones, con Grecia, con imperios y sobre todo con la época de los tiempos finales, del anticristo, del cual se habla muchísimo, con guerras, con muchísimas cosas muy interesantes que están todavía por cumplirse. Nosotros vamos en esta tarde a leer un capítulo de la parte histórica del libro, concretamente el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer si quieren. Y presten atención, por favor, porque es un capítulo muy interesante y al final, cuando lo terminemos de leer, son solamente 28 versículos, nos vamos a hacer todos una pregunta. Yo les voy a preguntar a ustedes cómo reaccionarías, cómo actuarías tú si te pasara lo que le pasó a este hombre. Escucha la historia y piensa bien la respuesta que vas a dar al final. Empezamos. Pareció bien a Darío, des en cuenta que ya no es Nabucodonosor, ya el imperio babilónico ha caído, ahora hay otro imperio, el de los medos persas. Entonces, Darío aparece ahora y también en otro pasaje, en otro libro, aparecería Ciro. Están los medos y los persas. Dijimos el domingo que los medos son actualmente los kurdos. Ese pueblo que aún está peleando y luchando por obtener territorio, los kurdos serían los medos. Y los persas serían en la actualidad los iraníes, porque antiguamente a Irán se le conocía como Persia, ¿de acuerdo? Entonces Darío, a él le pareció bien constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre estos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Si tenemos 120 sátrapas o políticos puestos por el rey Darío para que controlen todo su reino, y sobre estos 120, 3 gobernadores, pero sobre esos 3, uno de ellos, el principal, era Daniel, a quienes estos sátrapas tenían que rendirle cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tremendo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, para que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Durante 30 días nadie puede orar, nadie le puede pedir nada a ningún dios ni a ningún hombre. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, escuchen,
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y le dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, yo me preguntaba en esta mañana, y les pregunto a ustedes hoy, si dentro de unos días se aprobara por real decreto una ley que nos prohibiera a nosotros y a todos los habitantes de este país orar a Dios, leer la Biblia, congregarnos, asistir a los cultos durante un mes, sobre todo orar, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Obedeceríamos y acataríamos diciendo, bueno, es una ley del gobierno, el gobierno nos dice que no podemos orar, pues total, 30 días sin orar, muchos cristianos, pues no les costaría mucho, ¿no? La cumplimos y después seguimos nuestra vida normal y corriente. ¿Cómo reaccionaríamos ante una ley así? Una ley injusta, dicho sea de paso, ¿verdad?
Parece ser que a Daniel le entró por un oído y le salió por el otro. A Daniel no le afectó lo más mínimo, ni le asustó, ni le produjo ningún tipo de pánico, de ansiedad o de angustia semejante ley, repito, injusta. Daniel siguió su vida normal, no le afectó lo más mínimo la ley de este rey, al cual él respetaba y apoyaba y amaba, ¿verdad? Sino que él siguió orando como era su costumbre. Pero ¿qué habríamos hecho nosotros? ¿Piensan ustedes que Daniel fue un imprudente? ¿Para qué tienes que abrir las ventanas de la casa? ¿Es que acaso Dios oye más, llega más rápido una oración a la presencia del Señor si abrimos la ventana que con la ventana cerrada? Oye, cierra las ventanas, métete en la habitación, ora bajito, que no te oiga nadie. Al fin y al cabo, estás orando al Señor, te estás jugando la vida. ¿Piensan ustedes que Daniel fue un imprudente? ¿Piensan ustedes que Daniel no tenía que haber actuado como actuó? Bueno, si no hubiera actuado así, nos hubiéramos perdido el capítulo 6 de su libro, ¿no? Me da pena por los leones que esa noche pasaron hambre, pero no importa, el Señor les tenía preparado una comida para el día siguiente espectacular, con huesos incluidos y todo, ¿no? Pero, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? No, eso no puede pasar en España. Tampoco pasó nunca eso en la historia, jamás, jamás ningún rey fue manipulado por sus consejeros para que firmara semejante decreto, semejante ley. Y tal y como está el patio y con lo que está cayendo, a mí no me extrañaría en absoluto que los políticos, que pueden ser personas tremendamente utilizadas si se dejan por el Señor, pero también pueden ser personas tremendamente utilizadas por el diablo. No me extrañaría nada que en cualquier momento se promulgaran leyes en contra, sobre todo, de los de siempre, de los cristianos, de los que amamos y queremos servir al Señor, ¿verdad? Pero repito, a Daniel no le afectó lo más mínimo, no perdió el sueño, no dejó de orar, no se escondió como una rata, no se metió debajo de la cama con las puertas cerradas, orando bajito para que nadie se enterara, sino que él siguió su vida normalmente. Su costumbre era la de orar mañana, tarde y noche. Versículo 10, quiero que lo volvamos otra vez a leer, es muy interesante porque nos da una información muy buena. Dice que Daniel cuando se enteró de que el edicto ya estaba firmado, y quiero decirles que en aquella época había una ley, que se ha leído en esta tarde, que es la ley de Media y de Persia, que por lo visto impedía que incluso hasta el mismísimo rey pudiera revocarla. Si una vez que la firmaba, amigo, ya no hay nada que hacer. Pues cuando él se entera de que el edicto ya está firmado, luego no hay marcha atrás, esto va a seguir así, él entra en su casa y abiertas las ventanas de su casa, sin miedo alguno, él ora en dirección a Jerusalén, se arrodilla 3 veces al día, ora y dice y da gracias. Esto me llamó muchísimo la atención porque no es una oración de miedo, no es una oración de un cobarde, no es una oración de una persona que teme por su vida, sino que dice que se pone de rodillas, se pone a orar y se pone a dar gracias. Se pone a dar gracias a Dios, dice, como solía hacer antes. No es que a partir de ese día la vida de Daniel cambia radicalmente y se convierte en otro tipo de persona, más espiritual, más consagrada. Oye, parece ser que a veces tienen que venir ciertas sacudidas o ciertas situaciones, ¿no?, económicas, familiares o de la índole que sea, a la vida de ciertas y determinadas personas como para que espabilen, ¿no? Hay personas que se acuerdan de Dios cuando el niño está enfermo, cuando hay algún problema, pero si todo va bien parece como que Dios por un lado y yo por el mío. Sin embargo, Daniel es una persona que tenía el hábito, tenía la costumbre, ya con edicto o sin edicto, de orar habitualmente 3 veces al día de rodillas en dirección a Jerusalén con las ventanas abiertas. Luego, su vida sigue exactamente igual, porque él sabe perfectamente que él es responsable delante de Dios de su vida y él no le va a permitir a ningún rey ni a nadie que controle su relación con el Señor. Nosotros los cristianos no es que estamos exentos de las leyes, ni muchísimo menos, pero sí tenemos que tener bien claro que por encima de las leyes humanas está la ley divina. Y acatamos las leyes siempre y cuando no nos impidan cumplir con la ley de la palabra de Dios. En el momento en el que nos pongan en la encrucijada una ley humana o una ley divina, por supuesto siempre nos vamos a quedar con la palabra de Dios, cosa que Daniel hizo. Ahora,
tanto en aquella época como a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos tiempos, vamos a ver las consecuencias de firmar, de aprobar y de promulgar leyes injustas. Vamos a ver en los últimos tiempos cómo Satanás y cómo los planes del diablo no se van a poder llevar a cabo a menos que los que están en autoridad firmen y promuevan una serie de leyes totalmente injustas y antibíblicas. Como tienen poder para hacerlo, vamos a ver cómo los gobiernos, cosa que ya ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y en los tiempos de la Biblia, llegaron a financiar la maldad con el dinero del país. El mismísimo Salomón, fíjense de quién estoy hablando, el mismísimo Salomón llenó todo Israel de templos paganos financiados por la corona de Israel. El rey Acab, instigado por su esposa, la perversa Jezabel, pues financió durante años a cientos de profetas falsos de Baal y de otras religiones, con el dinero de la corona. Vemos que el faraón, con el dinero del imperio egipcio, financió la idolatría. Y vemos a Nabucodonosor construyendo una estatua de oro con el dinero del reino. Y ahora estamos viendo cómo Darío, siendo engañado y manipulado por aquellos sátrapas que le rodeaban, por envidia a Daniel, fue capaz de firmar una ley de la cual después se arrepintió, pero que ya no había marcha atrás. Entonces, es normal ver cómo a veces ciertos y determinados gobiernos y políticos, sin pensarlo, sin ningún tipo de temor de Dios, sin ningún tipo de reparo o de temor, son capaces de firmar y de promulgar leyes totalmente antibíblicas, que van en contra de lo que dice el Señor, torciendo la justicia, manipulando las leyes. ¿Y quién no conoce ese refrán? El que hace la ley, hace la trampa. Es increíble, esto es una cosa increíble que esto lo tengamos ya tan interiorizado. Bueno, el que hace la ley, hace la trampa, ¿no? Pues vamos a ver a lo largo de la historia, en la Biblia, y vamos a ver en los últimos tiempos cómo se pueden llegar a promulgar leyes en contra de los cristianos, en contra de los hijos de Dios. En este país durante siglos se prohibió leer la Biblia bajo pena de muerte. ¿No lo sabían ustedes? No se podía leer la Biblia. ¿Y qué hacían los cristianos? ¿No la leían? La seguían leyendo igual. Murieron quemados, murieron torturados, pero lo que está bien claro es que en algún momento de nuestra vida nos podemos, no digo que sea siempre así, pero en un momento de nuestra vida nos podemos encontrar en un país que promulga y que aprueba leyes totalmente injustas, manipuladas, tergiversadas, sin ningún tipo de temor de Dios, sin ningún tipo de escrúpulos en contra de ciertos y determinados grupos y generalmente siempre los mismos, ¿no? A ver quién es el guapo que en este país promulga una ley en contra del aborto, en contra de los homosexuales. Vamos, ni se le ocurriría, porque automáticamente ese dura 2 días en la silla, ¿no? Sin embargo, no hay ningún tipo de reparo en promulgar leyes que son totalmente antibíblicas, pero que son populares. A la gente le caen bien, y como a la gente le cae bien, y el político, como dijo alguien, cuando ve una persona, más que una persona, lo que ve es que detrás de esa persona hay un voto, pues si tengo que reírle la gracia para obtener votos, lo hago y punto, y no pasa nada, ¿verdad? Qué diferente cuando un gobernante tiene temor de Dios y dice, eso no se puede permitir, aunque me critiquen, aunque me maten, no lo puedo tolerar, no puedo consentirlo. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, el imperio babilónico, que fue el que llevó cautivo a Daniel y a centenares de judíos a Babilonia, había destruido el país. Por lo menos la parte sur, todo lo que era la región de Judá, incluida la ciudad de Jerusalén, incluido el templo de Jerusalén, lo había destruido. Luego Daniel no tenía un país propio. Daniel no podía decir, bueno, ha caído el imperio, yo ahora soy libre y regreso a mi tierra. No, es que tu tierra no existe, tu tierra está destruida, no hay templo, la ciudad hay que reconstruirla de cero. Está en ruinas, es un montón de escombros. Daniel tenía en contra de que además tenía 85 años. Cuando una persona es joven, ¿verdad? Pues oye, puedes, no sé, pensar en movilizarte, en ir a otro país, cambiar de trabajo. Pero cuando una persona ya tiene 85 años, cuando ya prácticamente has pasado más tiempo fuera que dentro de tu país, cuando incluso ni tu país existe, ¿a dónde vas a ir, mi niño? ¿A dónde vas a ir? No tienes ningún futuro. Además, no se olviden ustedes que ahora hay un nuevo imperio, los medos persas, Ciro y Darío. Y este señor, este anciano, este viejito de 85 años, en el reino que acaba de caer fue el primer ministro. Después de Nabucodonosor, fue el hombre más importante de todo el imperio. Por lo tanto, el imperio que entra
No se lo va a poner fácil a Daniel, pero ahí vemos la gracia de Dios. Ahí vemos cómo, a pesar de que era el enemigo, que había sido el primer ministro del gobierno anterior, del imperio anterior recién conquistado, Darío amaba a Daniel y quería ponerlo sobre todo el reino. Y por eso la envidia, porque mire, cuando Dios está con una persona, la envidia tarde o temprano se despierta. La unción despierta envidia. El respaldo de Dios despierta envidia. Todos los sátrapas, 120, y los demás gobernadores tal vez habían oído o se olían, se percataban de que en cualquier momento Daniel sería el jefe de todos ellos. ¿Pero quién es este? Un anciano, un hombre que cuando era joven lo trajeron cautivo y sin embargo este va a ser el jefe de todos nosotros. Era un extranjero, una persona anciana, primer ministro del antiguo imperio babilónico, deportado judío. Por lo tanto, no podemos permitir bajo ningún concepto que este hombre se convierta en nuestro jefe. Sin embargo, el Señor lo cuidó, el Señor lo protegió, pero tuvo que pagar un altísimo precio. Fíjate que este capítulo 6, donde el Señor tapa la boca de estos leones que estaban allí para los enemigos del reino, se menciona en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice, por fe algunos taparon bocas de leones. ¿Habéis leído ese versículo? Bueno, pues el único pasaje en la Biblia que hay de un señor que lo echan a los leones y el Señor lo salva milagrosamente es este. No hay otros capítulos donde aparecen leones que no comen a los hijos de Dios. Por lo tanto, ese versículo de Hebreos que dice, y por fe taparon bocas de leones, sin lugar a dudas, se está refiriendo al profeta Daniel. Ahora, Daniel no se escondió. Daniel abrió las ventanas de su casa, no tuvo ningún miedo, no le dio pánico, no tuvo ningún tipo de ansiedad. Comenzó a dar gracias a Dios. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede uno dar gracias a Dios en medio de todas las tragedias que este hombre experimentó? Seguramente, no lo dice la Biblia, pero lo damos por hecho, que toda su familia, padres, madres, tal vez hermanos, primos, sobrinos, etcétera, fueron vilmente, cruelmente asesinados. ¿Vale? El templo en el que él adoró durante su niñez y durante su infancia ha sido destruido. Para el judío el templo no era como una iglesia local que si no te gusta esta te vas a otra. Para el judío el templo era el centro religioso de su vida. Dios vivía allí. Dios decidió vivir allí durante un tiempo. Donde el único lugar de la tierra donde Dios dijo yo voy a poner allí mi gloria era en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, si el templo no estaba, es como si Dios se hubiera ido. El único lugar del mundo donde el judío podía ir a ofrecer sacrificios. ¿Y qué eran los sacrificios? Era la única forma que había en aquella época de poder acercarse a Dios, de poder recibir perdón de pecados. Que los animales inocentes murieran, fueran sacrificados, se derramara su sangre y de esa manera se tapara el pecado de la persona. Si todo eso desaparece de un plumazo, la vida religiosa, la vida espiritual del pueblo queda a la deriva. De hecho, es muy interesante, lo estoy leyendo, lo estoy estudiando últimamente. Cuando se destruyó el segundo templo de Jerusalén y ya no se ha vuelto a construir más desde el año 70 después de Cristo, Israel entró en picado y de ahí viene toda la Mishnah y la Gemara y el Talmud y todo esto porque quedó un vacío tan grande, hasta el día de hoy están de luto y están llorando para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es que era una cosa muy, muy importante en la cultura judía. Daniel vio cómo su templo lo destruían, su ciudad la destruían, sus padres eran asesinados. Lo llevan a un país a centenares de kilómetros que no lo conoce, un país de idolatría. Cuando él llega allí le cambian su nombre, Daniel, significa mi Dios es mi juez. De repente le ponen Belsasar, hijo del diablo. Tiene que aprender un idioma nuevo. Le dan comida que él jamás en la vida comería porque él sabía discernir entre los animales limpios, los animales impuros. Y él, gracias a Dios, obtuvo, en fin, el respaldo de aquella persona que le dijo, bueno, pues come durante un tiempo legumbres y tal. Lo intentan desprogramar. Está fuera de su tierra. No sabe si va a volver. Prueba de ello es que Daniel nunca volvió a su tierra. Seguramente, y esto casi lo afirmaría con toda seguridad, lo castraron. Porque él vivía en el palacio del rey. En el palacio del rey los que vivían a su alrededor no podían ser hombres con capacidad de reproducción. Los castraban. De hecho, Daniel nunca se casó. Nunca tuvo mujer, ni hijo, ni descendencia. Le obligaron a aprender otra cultura, otro idioma. Su forma de hablar, de vestir, de comportarse, su nombre, todo lo cambiaron.
Pero sin embargo lo vemos desde más o menos 16, desde los 17 años hasta que muere, fiel a Dios. Y fíjate cómo lo conocían, fíjate la diferencia tan grande que este hombre había marcado en aquella época, que aquellos que le tenían tanta envidia, los famosos sátrapas y los gobernadores, dijeron, si queremos sorprenderle en alguna falta, no vamos a encontrar ninguna. Así que por ahí no tenemos futuro. Porque es un hombre fiel, es un hombre serio, responsable. A pesar de lo que ha pasado, no es un hombre lleno de odio, de resentimiento, no es un amargado de la vida, un frustrado, siempre quejándose, con un odio tremendo hacia los babilónicos, sino que él entendió que su sitio era allí, y donde él tenía que marcar una diferencia y ser luz era en Babilonia, no en Jerusalén. Por lo tanto, él no está viviendo, bueno, es que mi tierra, es que mi Jerusalén, es que mis padres, no, mira, se acabó. Dios permitió que mi familia desapareciera, que mi vida cambiara de la noche a la mañana. Bueno, pues, ¿quién es el que mueve nuestra vida, hermano? ¿Quién es el que nos mueve de un lugar a otro? ¿Quién es? ¿El Señor? Bueno, pues si el Señor me ha traído aquí, pues me adapto aquí. ¿Y qué hay que hablar aquí arameo? Pues aprendo arameo. ¿Y cómo se vive aquí así? Bueno, pues se adaptó. Por supuesto, nunca sin renunciar a su creencia y su fe en el Señor. Pero él entendió que era allí donde Dios lo había colocado y llegó a marcar una diferencia muy grande en Babilonia. Llegó a ser el hombre más importante después del rey en Babilonia. Incluso después el imperio que le gana a Babilonia lo tienen en alta estima. Si era una persona tremenda. Mira, junto con José son las dos únicas personas de la Biblia que no se dice nada malo de ellos. Nada. No es que fueran perfectos, porque perfecto solamente hay Dios. Pero los mismos inconversos, los mismos enemigos decían, es que no tiene ni vicios, ¿no? ¿Tú tienes algún vicio? Bueno, el cafecito por la mañana, no sé qué, ¿no? Daniel no tenía ni vicios. Dice, es que no vamos a sorprenderle en ninguna falta, en ningún vicio. Es que la única forma de que podamos sorprenderlo en algo que no está bien es en su relación con Dios. Por eso ellos aprobaron una ley que tenía que ver con la oración. Una ley extraña, dice, pero bueno, ¿a qué viene esto? Porque si no se puede orar durante 30 días, ustedes tampoco podrán orar a vuestros dioses. Pero a ellos les daba igual. Si no oramos a nuestros dioses no pasa nada. Pero Daniel no va a ser capaz de estar ni un día sin orar a su Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta? Daniel tenía el hábito, que es una de las cosas que más cuestan en la vida, adquirir nuevos hábitos y desprenderse de antiguos hábitos. Eso es lo que más cuesta en la vida. Porque nuestra vida es un cúmulo de costumbres y de hábitos, algunos buenos y otros no tan buenos, que hacen que seamos como somos. Tenemos costumbres que a veces hemos heredado, que hemos aprendido, que son costumbres heredadas de la familia o heredadas de la cultura, etcétera, que a veces no es tan fácil desprenderse de ellas. Me acuerdo que hace años fui a bautizar a una persona y cuando se fue a meter en el agua que estaba muy fría, se persignó. Dijo, ay, virgencita. Y yo dije, ay, mi madre, espero que esto no lo haya grabado nadie. Porque lo tenía tan interiorizado que, claro, el agua tan fría, dice, ay, virgencita, cuídame, ¿no? Es muy difícil a veces desprenderse de ciertos y determinados hábitos y costumbres. Y también es muy difícil adquirir nuevos hábitos. Pero Daniel tenía clarísimo que él no podía vivir sin orar de rodillas 3 veces al día. ¿Sabes que yo llevo días pensando en esto? Porque si esto no fuera importante, si esto fuera algo superfluo, algo que no tiene ningún valor, la Biblia no lo hubiera mencionado, ¿verdad? ¿Usted sabe de qué color eran los ojos de Daniel? ¿No lo sabe? Yo tampoco. ¿Era alto o era bajo? ¿Gordito o flaco? Son detalles que no nos importa saber. ¿Qué más da como fuera físicamente? Pero ¿verdad que la Biblia dice que Daniel oraba de rodillas todos los días, 3 veces, por la mañana, por la tarde y por la noche? Luego, si la Biblia lo menciona, es porque tiene que ser importante, ¿sí o no? Porque si no, ¿para qué lo menciona? Y yo digo, ¿y si nosotros nos proponemos los próximos 30 días ponernos de rodillas y orar por la mañana, por la tarde y por la noche? ¿Qué les parece? Es que le estaba dando vueltas a la cabeza. Porque si a Daniel le funcionó, hombre, le funcionó también que los leones fueron incapaces de comérselo, pues todos los leones o leonas que hay por ahí que nos quieren comer, pues a lo mejor no nos van a comer
si nos preparamos espiritualmente. Entonces yo les voy a proponer algo. Esto no es una imposición, no es una obligación, no es un mandamiento del Centro Evangélico Vida Nueva, es simplemente algo que les quiero proponer. Ya prácticamente este mes se nos está marchando, pero por ejemplo, yo les propongo, el domingo lo voy a recordar para poner una fecha de inicio y una fecha de finalización, que durante 30 días, que así duraba el edicto de Darío era, ¿no? El edicto de Darío duró 30 días, que durante 30 días pongamos una hora a la cual todo nos venga bien, que lo primero que hagamos nada más salir de la cama y poner un pie en el suelo es ponernos de rodillas y hacer una oración. Al mediodía, antes de echarnos la siesta, yo sé que ustedes no duermen siesta porque están en un nivel espiritual que el espíritu no necesita descansar. La siesta para mí es la santa siesta. Pero bueno, antes de la siesta nos echamos un tiempito de rodillas en oración y antes de dormir, si lo hacemos durante 30 días todos juntos, yo creo que algo grande puede pasar. Nunca lo he propuesto, nunca lo hemos hecho, pero si lo hacemos con disciplina y con seriedad, yo creo que algunos milagros que están todavía ahí por ver, los podemos ver en esos 30 días. ¿Qué les parece? Les veo animados, ¿eh? Les veo animados, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a recordarlo el domingo. Daniel daba gracias al Señor y uno dice, ¿y por qué? Porque dentro de tanta desgracia, dentro de tanto dolor y de tanta tragedia, él fue un privilegiado. No se olviden de que él tuvo el privilegio de que lo metieran en el palacio del rey. Él vivía bien, comía bien, vestía bien, a pesar de todo lo que había sucedido en Jerusalén, a pesar de que miles de judíos habían sido asesinados y torturados, etcétera, etcétera. Él tuvo la bendición de poder llegar al palacio del rey y estar allí y vivir bien y tranquilo. Y ese es un motivo para dar gracias. Así que en medio de las desgracias, en medio del dolor, oye, busquemos los motivos por los cuales tenemos que ser agradecidos a Dios. Daniel comía muy bien, Daniel vestía estupendamente, Daniel llegó a ser un hombre tremendamente rico, dice que llegó a prosperar. Bueno, hay una tradición o una opinión muy generalizada y es la siguiente, yo ya la había dicho en su día, pero solamente os lo recuerdo. Daniel sabía, cuando toquemos el capítulo correspondiente lo vais a ver, Daniel sabía la fecha exacta, el día exacto de la primera venida del Mesías. Porque él recibió la revelación de cuándo entraría el Mesías triunfalmente en Jerusalén. Lo sabía. De la segunda venida nadie sabe el día ni la hora, pero Daniel de la primera venida sabía cuándo iba a entrar el Mesías por Jerusalén. El Señor le dijo algo así, no es el tema a tratar, pero solamente les menciono un texto para que os deis cuenta. Quiero que sepas y entiendas, le dice el ángel Gabriel a Daniel, quiero que sepas y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas. Luego Daniel sabía perfectamente que en el momento en el que dijeran pueden salir otra vez los que quieran a restaurar Jerusalén, desde que salgan se pone la cuenta regresiva hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas. Por supuesto no son semanas de día, ¿vale? Estamos hablando de un tiempo, una forma de contabilizar el tiempo completamente diferente a la forma como nosotros computamos el tiempo. Son 490 años divididos en diferentes fases, que ya lo vamos a estudiar en su momento. De hecho, en su día ya lo hicimos. Pero Daniel sabía perfectamente cuándo iba a entrar el Mesías triunfalmente en Jerusalén. ¿De dónde se creen ustedes que probablemente vinieron aquellos magos de Babilonia? ¿De dónde sacaron tanta riqueza? Probablemente, como dicen muchos comentaristas, Daniel había atesorado riquezas, ya que no tuvo herederos, ya que no tuvo familia. Probablemente todas aquellas riquezas las mandaron tiempo más tarde para que cuando naciera el Mesías sus padres pudieran irse al extranjero durante 2 años y poder estar tranquilos y seguros en Egipto, nada más y nada menos, ¿verdad? Por lo tanto, Daniel sabía perfectamente que él había recibido una responsabilidad de brillar en un sitio muy oscuro, lleno de paganismo. Fíjense ustedes lo arrogante que era el rey de Babilonia, que dice que
en un acto de soberbia descomunal, paseando un día por Babilonia, que era una de las maravillas de la época, los famosos jardines colgantes de Babilonia, etcétera, unas murallas que medían cantidad de kilómetros. Este hombre tiene que ser castigado por la ira divina y se convierte en un auténtico animal durante 7 años. Sus uñas crecen como si fueran las garras de un águila, come hierba, vive en el campo como un animal, ¿verdad? Hasta que su soberbia y su orgullo son tratados, ¿verdad? En ese ambiente fue criado Daniel, en ese ambiente de paganismo, de idolatría, de promiscuidad sexual, de asesinatos, de crímenes. Los emperadores de la época eran capaces, como les dije el otro día, de estar comiendo con sus hijos y ver cómo perros hambrientos despedazaban a sus enemigos delante de sus narices, y ellos no tenían ningún tipo de escrúpulos, así eran. Y así se crió Daniel en aquel ambiente. Pero él marcó una diferencia. Él no se dejó influenciar, sino que él siguió siendo la misma persona. Lo pudieron cambiar por fuera, no digo que no, pero por dentro Daniel no cambió en lo más mínimo. Porque hay algo muy importante en el libro de Daniel que para mí es la clave de este hombre, y pienso que podría ser la clave de todos y cada uno de nosotros. En el capítulo 1, cuando a Daniel lo llevan a Babilonia, prácticamente en los primeros días, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, a mí me traen aquí obligado. Yo no estoy aquí porque yo he decidido estar aquí. Yo quiero estar en mi tierra, yo quiero estar con mi familia, quiero estar en mi templo, quiero estar con mi costumbre, con mi ley, con mis profetas, con mis sacerdotes. Pero bueno, ya que no puedo estar allí, pues aquí me van a cambiar el nombre, me van a dar otra comida, me obligan a aprenderme otra costumbre, otra religión, otra historia, adorar a otro rey, etcétera. Pero por fuera me podéis cambiar, pero por dentro no voy a cambiar lo más mínimo. Yo me he preguntado muchas veces, si cogieran, por ejemplo, aquí a un joven de nuestra iglesia y se lo llevaran, por ejemplo, a Afganistán, te prohibieran leer la Biblia, te enseñaran el Corán desde que te levantas hasta que te acuestas, paliza va, paliza viene, te obligan a renegar de Cristo, solamente puedes leer el Corán y adorar a Alá y creer en Mahoma. Cuando pasen 70, 80 años, si ese joven volviera aquí, ¿volvería igual? ¿O lo habrían cambiado completamente? Si en vez de llamarte como te llamas, te llamarían Mohamed, y en vez de leer la Biblia traes el Corán debajo del brazo, y en vez de orar a Dios, oras a Alá, ¿serías la misma persona? Eso fue lo que le pasó a Daniel. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Daniel no fue de vacaciones a Babilonia. Daniel fue como un cautivo que tuvo la bendición, por eso él da gracias, de caer de pie, por así decirlo, en el palacio del rey y poder rehacer su vida. Porque él conocía a Dios. Él había conocido a Dios. Y yo creo que ahí es la gran diferencia cuando ocurren cosas aparentemente trágicas o dolorosas. La diferencia está si verdaderamente tú conoces a Dios o no lo conoces. Él llegó a escribir en su libro un versículo muy bonito que seguramente ustedes conocerán, que dice: el pueblo que conoce a Dios se esforzará. Esas palabras son de Daniel. El pueblo que conoce a Dios se esforzará. La gente que no conoce a Dios, ante la más mínima, bueno, el otro día nos hablaba Anderson en el mensaje que hay parte de la semilla que cayó en pedregales, y parte cayó en tres pinos, y parte cayó en buena tierra, etcétera, ¿verdad? Y dice que hay personas que reciben la palabra con gozo. Oye, les gusta, y además si la persona que te está compartiendo encima te lo hace bien y te explica las cosas, que dice, ay, pues mira, entiendo y tal, pues te cae bien. Pero espérate, es que la vida no se vive aquí dentro. Cuando sales fuera y capaz que tu marido es inconverso, o tu mujer, o tu hijo está en la droga, o lo que sea, pues ahí donde experimentas la realidad de verdaderamente si conociste o no conociste al Señor. Si solamente fue una experiencia de un jueves a la tarde, de un domingo a la tarde, de algo que te gustó y te tocó y nada más, o verdaderamente como Daniel, tú conoces al Señor. Y cuando una persona conoce al Señor, bueno, te pueden criticar, te pueden cuestionar, te pueden tener toda la envidia del mundo, como a Daniel le pasó, pero sin embargo él sabía que el Dios que él tenía lo podía librar. Y así fue. La Biblia nos enseña que Daniel esa noche durmió entre leones. Oye, yo siempre he querido tener un león. Siempre me hubiera gustado tener un león. Bueno, a lo mejor algún día me lo regalan ustedes un día de cumpleaños o algo, pero no de peluche. Ahora me va a traer un león de peluche. Me encantaría tener un león. Y así como tengo a mi perro, que a veces le da la bienvenida a ustedes ahí echado en la iglesia, a mí me gustaría tener un león ahí en la puerta de la iglesia. Claro, probablemente sería la iglesia menos frecuentada de la isla,
Y a mí, ahí no entres ni loco, ahí hay un león, ¿verdad? Pero qué hermoso sería tener un león, hombre, un león que se porte bien, ¿no? Daniel durmió entre leones. Qué cómodo tuvo que dormir esa noche Daniel. Pero esos leones que fueron incapaces de comerse a Daniel, al día siguiente dice que se comieron a familias enteras. Yo no sé si echaron a los 120 sátrapas dentro del foso, pero lo que sí sé es que muchas personas fueron devoradas por aquellos leones que el día anterior a Daniel no habían podido hacerle nada. Y mira tú por dónde la primera persona que va por la mañana al foso de los leones a buscar a Daniel fue el rey. El rey, con voz triste, pero llamando de Daniel, Daniel, como creo que se salvó o a lo mejor no, con ese corazón dividido, con corazón triste. El día anterior no había querido oír música, no cenó, estaba fatal, se le hizo una noche pesadísima, muy larga, se levanta por la mañana temprano y cuando oye, oh rey, para siempre vive, se llevó la mejor alegría de su vida, porque él dice, el Dios al cual tú sirves te ha podido librar de las garras del león. Gloria a Dios. ¿Saben, hermanos, una cosa? Que el Dios de Daniel es nuestro Dios también. Es el mismo. Yo no he conocido a nadie como Daniel. Yo no soy como Daniel. En absoluto. Yo no soy como Daniel. Yo tengo muchísimos defectos. Para nada me parezco a Daniel. Para nada. Creo que gente como esa hoy en día, perdóneme si me equivoco, no existe. Yo no conozco gente como Daniel, como Pablo, como Jeremías, como José. Yo no conozco gente así. Como cristianos yo no conozco gente así como aquellos de la Biblia. Pero tengo el privilegio de poder decir, pero he comenzado a conocer al Dios que tenía Daniel. Y Daniel era un hombre que confiaba en Dios. Y yo quiero terminar esta tarde diciendo que la característica principal de Daniel, a mí me gustaría tenerla. A mí me gustaría ser un hombre que siempre confía en Dios. Que nunca nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna enfermedad, ningún problema, nada, por muy terrible que pueda parecernos, que nada nos pudiera arrebatar de nuestro corazón nuestra confianza en el Señor. Claro, el precio que Daniel tuvo que pagar fue muy alto. Dormir una noche en un foso de los leones sabiendo que no te van a comer, eso es una maravilla, ¿no? Pero es que Daniel no sabía. Daniel no sabía si los leones se lo iban a comer, si esa era la última noche de su vida. Pero yo no veo a Daniel asustado, sino diciendo, bueno, si este es el precio que a mí me toca en la vida pagar por mi creencia en el Señor, bueno, pues otros morirán quemados, otros morirán crucificados, otros morirán torturados. A mí me ha tocado morir así, pues gloria a Dios. Pero sin embargo el Señor lo libró, porque tenía un plan para su vida. Y yo creo que mientras haya un plan de Dios para nuestra vida, Dios nos librará de cosas tal vez terribles. Y si Dios nos libra es porque todavía hay un plan de Dios para nuestra vida. Si no, ya hubiéramos muerto. Si no, ya hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra y de la historia. Pero si todavía estamos aquí, es porque Dios todavía cuenta con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en esta noche y pedirle al Señor que no nos alteren, que no nos cambien las circunstancias. Que no nos pongamos nerviosos ante los leones, ante los edictos injustos de los políticos, ante las barbaridades que tal vez podremos ver en el futuro. El que gobierna nuestra vida es Dios. Nuestra autoridad es el Señor. Lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que acatar sin ningún tipo de miedo. Y vamos a pedirle en esta noche la fe, la confianza de Daniel, para que podamos verdaderamente en nuestra Babilonia, en nuestro terreno donde vivimos, pues marcar una diferencia y poder decirle al Señor, Señor, aquí estamos, usa nuestra vida como tú lo creas oportuno. Oramos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este ejemplo tremendo de este hombre. Un hombre ejemplar, un hombre que no claudicó a pesar de que hicieron todo lo posible por cambiarlo. Él se mantuvo fiel a ti, Señor. Y te pedimos en esta noche la fe, la valentía, el coraje de Daniel, para que podamos en nuestras circunstancias y en nuestro mundo marcar una diferencia, Señor.
palabra nos enseña que pelearán, que nos buscarán, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y te pido que tú guardes a cada joven de esta iglesia, a cada niño, ahora que han empezado las clases, los institutos, las universidades. Guárdalos, Señor, guárdalos, protégelos, que puedan marcar una diferencia en esas aulas, en esas escuelas, donde se hablarán tantas cosas en contra de ti, de tu palabra. Señor, que podamos verdaderamente ser como Daniel, diferentes, porque nos proponemos en nuestros corazones ser diferentes. Ayúdanos, Señor, aunque el mundo nos quiere manipular, aunque el mundo quiera arrebatar la fe de nuestros corazones, ayúdanos a mantenernos fieles a ti hasta la muerte. Gracias por tu palabra, Señor. Es una fuente permanente y constante de inspiración, Señor. Danos la fe y la confianza de Daniel, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.